sí, empezamos. No, se corrió. Ya nomás lo arreglo. Sí, no te preocupes. Bueno, mientras tanto les voy contando. ¿Por qué se llaman en realidad cautelas procesales? Porque la medida cautelar, o sea, les voy a dar una pequeña introducción rapidita para que más o menos entiendan. Tiene dos posibilidades de entenderse. Una es como petición, una que es un tipo de instancia, que es la más común cuando es en audita parte. Yo y el juez nomás somos los que estamos en el tema. Y la otra es como acción procesal, que es cuando tiene bilateralidad, que estas son las típicas cautelas que ustedes plantean en los amparos cuando van contra el Estado. Entonces depende cómo se va a tramitar esa cautela procesal, va a ser la naturaleza jurídica y el nombre de la instancia que le da origen. O es petición cautelar, yo y la autoridad nada más, que es la típica del 112. O soy yo, la autoridad y la otra parte, que son, por ejemplo, las cautelas que tienen contra el Estado. El fundamento que tienen las medidas cautelares, en casi todos los libros van a ver que es la urgencia y la eficacia, obviamente, de la serie procedimental. Pero yo también le voy a agregar el tema de la igualdad. Porque cuando ustedes litigan con el Estado, muchas veces si no consiguen la posibilidad de una medida no innovar o una medida innovativa, que es para mantener o alterar la situación de hecho o jurídica, mientras se sustancia el pleito, ustedes no van a poder nunca litigar en igualdad de condiciones. Y el gran ejemplo de eso es cuando ustedes vienen y les clausuran un local, y en ese local clausurado ustedes o pagan la multa, aunque sea ilegítima, o no trabajan, y si no la forma es por medio de una medida cautelar de frenar los efectos de ese acto administrativo para poder litigar en igualdad de condiciones con el Estado. Si no, ustedes tienen que ir y pagar, que es lo que pasa generalmente. Y un tema también importante es, generalmente ustedes cuando ven en los libros, siempre han visto que las medidas cautelares o la medida cautelar básica por excelencia siempre es el embargo preventivo. Pero en realidad el embargo preventivo es como la primera que nace porque tiene por fin asegurar la ejecución de la sentencia. Entonces, históricamente es la primera que nace, pero en cuanto a la naturaleza o fundamento filosófico de la medida cautelar por excelencia es la medida de no innovar o la innovativa, porque todas las cautelas tienden a mantener o a alterar la situación fáctica. O sea que en realidad cuando ustedes quieran o ver cómo funciona una medida cautelar, váyanse a la medida de no innovar o a la innovativa. Todas las demás son desprendimientos de esta, todas, que son aplicaciones prácticas de distintos supuestos, pero todas tienden a lo mismo, o se mantiene o se altera el statu quo. Es la única forma en que funcionan las cautelas procesales. Bueno, si me querés pasar de filmina, por favor. Bueno, generalidades. Ahí hablamos del tema del tiempo y del proceso. ¿Cuáles son estas características que tienen estas medidas? ¿Y por qué es importante conocerlas y entenderlas? Porque en realidad, las medidas que son instrumentales, ¿qué es eso? Sirven al proceso al que acceden. Y lo sirven en general, o sea, ¿qué es esto que lo sirven en general? No es nada más para tener eficacia en la sentencia, sino también para asegurar el derecho que yo estoy litigando, caso de la medida, por ejemplo, de la anotación de litis, o la medida no innovar. La ejecución de la sentencia, caso del embargo preventivo o del secuestro. Pero también los fines del proceso. ¿Por qué? Porque si yo en realidad necesito confirmar una determinada situación de hecho, tengo la posibilidad de, por medio de una medida cautelar, de hacer la que se llama la instrucción preventiva o prueba anticipada. ¿Se entiende? O sea, fíjense que las medidas cautelares no solamente tienden a asegurar la ejecución de la sentencia, caso del embargo preventivo, sino también, que esto sí es importante, el derecho que se litiga, caso de cuando yo aplico las medidas para que no se me altere la situación que yo estoy litigando, la típica en derechos reales, la anotación de litis, la de no innovar, la prohibición de contratar, etc. Pero también para la prueba, yo les llamo confirmación procesal, pero que si yo necesito que un testigo declare, porque en realidad vio cómo era el accidente y el testigo tiene cáncer terminal y probablemente cuando vaya a declarar no esté, entonces tengo la posibilidad de cautelarmente anticipar esa prueba. Bueno, eso también es una cautela. ¿Qué son provisionales? Esto es el ABC de esto, de las cautelares. Duran mientras duran las circunstancias que las habilitan. Apréndanse ese cuentito. O sea, lo que tiene la medida cautelar es que si la situación que le dio origen ya no se da, ustedes pueden pedir el levantamiento o la sustitución, que eso se deriva a otro, por eso son modificables. O
O sea, yo puedo aumentar porque en realidad se aumentó el perjuicio que me ocasionaba, o en realidad ha bajado el riesgo, entonces pido la disminución, o en realidad ya no es necesario esa medida, porque esa medida o es corta, o, por ejemplo, de la anotación de litis lo paso a la medida, a la prohibición de contratar, o en realidad al revés, de la prohibición de contratar a la anotación de litis, o directamente ya no existe la circunstancia que le dio origen y se pide el levantamiento. Todas estas son las posibilidades. Y por último son caducables, que esto también es importante. Desde que ustedes consigan la medida cautelar, no es que consigan, ustedes la consiguen, la cumplen y la notifican, porque por ahí la cumplen en el registro de la propiedad, pero después la tienen que notificar. Desde que ustedes notifican, tienen 15 días para meter la acción principal. Si no, se les cae la medida cautelar. Esto apréndanlo. Por eso muchas veces los abogados plantean las dos cosas juntas, para que no haya este riesgo de caducidad. Pero también por ahí hay ciertas situaciones donde no alcanza el tiempo para redactar la demanda. ¿Se entiende? Entonces es importante. Bueno, pasamos de Filmina, por favor. Bueno, en cuanto a los requisitos, acá yo lo he simplificado, son más, porque las cautelas también tienen requisitos extrínsecos, pero me pidieron ir un poco más al hueso de la cuestión. Entonces, vamos a ir a estudiar los requisitos intrínsecos, que son los que están ahí, que es la verosimilitud en el derecho, que es el sistema subjetivo, el que tiene el código procesal, el peligro en la memoria y la contracautela. Y ahora les voy a explicar qué es cada uno. Como un proceso judicial está compuesto de 4 etapas, una afirmación, una negación, una confirmación y una alegación, desde que yo abro esa instancia por medio de la acción procesal hasta que llego a la sentencia, pasa un determinado tiempo que es ineludible. En el mejor de los casos, o sea, ustedes se pueden llegar a comer, no sé, 6, 7, 8 meses en un proceso de conocimiento hoy día. Bueno, hoy día más, obviamente por el tema de la pandemia. Pero en un juicio relativamente normal pueden llegar a tener ese tiempo. Ahora, en ese tiempo puede que el derecho que yo estoy litigando o la ejecución de la sentencia futura sea imposible. Porque cuando llegue tengo un hermoso papel para colgar en un cuadro, pero no me va a servir para nada. Entonces, para paliar este defecto, que es por el transcurso del tiempo, pero también por la posibilidad de frustración del derecho, del proceso o de la sentencia, ahí es donde aparecen las cautelas procesales. Y para conseguir estas cautelas, que son para asegurar o la eficacia del proceso, voy a repetir como loro, pero quiero que se lo aprendan, o el derecho que litigo, o la ejecución de la sentencia, son estos 3 motivos. Existen 2 sistemas para acreditar la verosimilitud en el derecho. Uno es el sistema original que tenía Podetti, que yo creo que es el mejor, que es objetivo. ¿Qué es esto? Yo pongo una garantía real y se acabó. En el sistema actual de nuestro código, que se hizo después de la muerte de Podetti, allá por el 56, con la reforma de la vieja ley, se cambió ese sistema y se puso hay que acreditar la verosimilitud en el derecho. Y esto ya implica yo tratar de convencer sumariamente al juez. ¿Qué es esto? Tratar de que el juez subjetivamente crea que en realidad yo tengo razón en cuanto al derecho que estoy litigando. Y esto trae un perjuicio que es bastante obvio, a poco que se dé, y de hecho en los que hacen penal van a saber que es así, que es la posibilidad de afectarle la imparcialidad del juzgador. ¿Por qué? Porque ya le generé una preopinión. Está bien, débil, todo lo que usted quiera. Pero fíjense lo que pasa en el proceso penal. O sea, desde el año 2004, que la Corte de la Nación resolvió en Llerena, el juez que dicta la prisión preventiva después no puede estar en el debate. ¿Pero cómo? Si la prisión preventiva es una medida cautelar. ¿Por qué es una medida cautelar? ¿Y por qué no puede estar en el debate? Porque ya tiene preopinión. Eso es lo que ha dicho la Corte de la Nación. Bueno, si el juez acá dio un embargo preventivo, una anotación de, o cualquier cosa, no está subjetivamente ya condicionado, puede que después con el resto de la prueba diga que no. Pero igualmente ya tiene una pequeña afectación de su neutralidad, que es lo que debería tener. Entonces, bueno, pero este es el sistema que tiene nuestro código. Hay que acreditar la verosimilitud en el derecho. Después existe el ABC en realidad, que es la razón de ser, la causa eficiente de las cautelares, que es el peligro en la demora. Porque en realidad, si no hubiera peligro en asegurar los fines del proceso
o sea, el conocimiento que le debo brindar al juez a través de una prueba anticipada. El derecho que estoy litigando, cosa que no se transfiera, caso típico de los derechos reales, para que no me vuelvan a vender el bien. O la sentencia que voy a cobrar, o sea, que no se insolvente el demandado en el juicio de daño y perjuicio, pues si no, voy a tener un cuadrito. Tengo que probar que cuando llegue la sentencia o el momento procesal oportuno para rendir la prueba, no se va a poder cumplir. Y acá es donde viene el ABC de cómo yo pruebo el peligro en la demora, periculum in mora, que le llaman también la doctrina. Y esto va a depender de la situación fáctica. Eso ya lo vamos a ver que en un ratito ya hablamos un poquito de cada uno, de cómo funciona el embargo, cómo funciona la anotación, la medida no innovar, y ahí lo vamos a ver en esencia. Estos dos son los requisitos de procedibilidad de las cautelares. Ustedes necesitan estos dos para que el juez les otorgue o no la cautelar. Ahora, hay un tercer requisito que no es de procedencia, sino de ejecución de la cautela otorgada. Y es la contracautela. ¿Por qué? Porque si nosotros en un proceso, que el proceso tiene, o sea, está pensado para dirimir un litigio entre dos partes contradictorias, y la cautelar por esencia es inaudita parte, tiene que haber una forma que el derecho asegure esa bilateralidad, o la igualdad de las partes, por decirlo de alguna manera. Y la igualdad se asegura por medio de la contracautela. Por eso, en realidad, cuando ustedes ven, yo que lo he visto en el Código de Familia, donde no hay contracautela, o en el proceso laboral donde no hay contracautela, es una locura. Porque ahí no es nada más, existe el principio de igualdad y existe la regla que se deriva de ese principio, que es la de bilateralidad. Por eso cada vez que usted mete una demanda, traslado, vista. Cada vez que hace una petición, traslado, vista. Esa es la regla. Cada presentación que hace una parte, por regla general que se aplica siempre, hay una vista o traslado a la otra parte. Pero puede que haya en las cautelas, esa regla no existe. ¿Se entiende? Siempre es yo y la autoridad, yo y inaudita parte. Yo solo con el juez pruebo esto, y la otra parte se entera cuando le embargan en ese momento, le traban el embargo, si no, no se entera. Bueno. Pero hay que asegurar el principio de igualdad, pues si no, no existiría proceso. Bueno, se lo asegura de esta forma, con la contracautela. Por eso en realidad, yo creo en lo personal, con una muy mala técnica procesal, en el proceso laboral y en el proceso de familia, cuando no hay contracautela, en definitiva, prácticamente estamos creando un instrumento de extorsión, si se quiere. Porque si yo le trabo embargo en una cuenta a una empresa, o tengo que salir a arreglar, o más hoy día con la situación de hoy, más si después sé que no me voy a poder cobrar, porque esta es la verdad, seamos claros, si no hay contracautela para responder por los daños y perjuicios, una cautelar mal trabada, no tengo forma. Esto también pasa. Bueno, pero para que más o menos les quede claro, son así: requisitos de procedencia, verosimilitud, peligro en la demora. Requisitos de ejecución de la cautelar, una vez que me la han concedido, es la contracautela. Y bueno, y ahí será la fianza personal, que bueno, prácticamente, la caución juratoria es prometo responder, es lo mismo que no hubiera contracautela. La fianza personal es, mire, yo trabajo, acompaño este bono de sueldo. La fianza de tercero, cauciones reales, pongo esta casa, este auto, seguro de caución, etc. Bueno, esos son los tipos de contratos. ¿Me pasa de Filmina, por favor, Doc? Bueno, y vamos a hablar de dos nomás de las medidas cautelares. Si bien son muchas para el tiempo que tenemos, y son como las dos más importantes, por eso leo. El embargo preventivo, que esto tiende para asegurar la ejecución de una deuda. ¿Qué es el embargo preventivo? El embargo preventivo es una medida, o sea, obviamente cautelar, pero que tiene carácter real, por la cual se grava por orden judicial un bien para la satisfacción de un crédito futuro. Esta es una definición bastante parecida a la que dio Poetti en su Tratado de las Medidas Cautelares. Entonces, ¿por qué? Pues generalmente, ¿por qué tiene este carácter real? Porque se ejerce sobre la cosa. Entonces yo voy al registro y trago ahí embargo, o voy a la casa y trago sobre el bien. O sea, por eso tiene este carácter.
Y lo que tiende el embargo preventivo es generalmente asegurar la futura ejecución de la sentencia, que esto es importante. ¿Y qué es lo que yo debo probar para esto? Verosimilitud en el derecho, o sea, que lo que pide el peticionante parezca cierto. Eso es la verosimilitud. No quiere decir que haya certeza, sino sumariamente acreditar que existe. Si ustedes tienen una escritura pública donde hay una deuda y probablemente ya lo tengan acreditado con eso solo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la escritura pública por sí sola tiene plena fe. Entonces, dependiendo cómo ustedes tengan probado este hecho, va a ser la prueba que van a tener que ofrecer para acreditar la verosimilitud. Vamos a otro tema. Si ustedes necesitan acreditar la verosimilitud en el derecho en un trabajador que está en negro, y ahí ya deberían llevar un par de testigos, deberían llevar, no sé, una foto que él se ha sacado en ese lugar de trabajo, etcétera, como para tratar de probarle, pues mire, mi cliente estuvo ahí, fíjese, tiene 2, 3 fotos, días distintos, cena de fin de año, 2 testigos que dicen que lo han visto. Con eso acreditan verosimilitud en el derecho, que es que él estuvo ahí. Entonces, para que ustedes menos entiendan, depende, lo que ustedes reclamen, es lo que ustedes van a tener que probar en forma sumaria, por decirlo de alguna manera. Y esto va a depender del tipo de proceso en el que ustedes estén. Si ustedes, a ver, como les digo, si están en un proceso de discutiendo sobre la titularidad de un bien, donde hay una nulidad, y ahí lo que plantean es que la enajenante no tenía capacidad para poder transferir al momento que se hizo la escritura, basta que ustedes acrediten el certificado de, no sé, del Pereira, de que no estaba en su facultad y estuvo internada tanto tiempo, etcétera. ¿Se entiende? Con eso más o menos van a poder acreditar la verosimilitud en el derecho de que no habría discernimiento en la persona para hacer el acto, con independencia con lo que después surja de la prueba y las pruebas periciales que se hagan. Entonces, dependiendo el objeto que ustedes tengan en la demanda, es cómo van a acreditar la verosimilitud en el derecho. Y ahora, si ustedes tienen esta prueba por escritura pública o por ejemplo, aunque sea privada, pero que esté reconocido, ahí es como que se les aliviana bastante el tema de cómo acreditan. Si no, generalmente esto se prueba con testigos. Esta es la verdad. En la práctica. Pero más importante que la verosimilitud está en el peligro en la demora, porque ustedes pueden acompañar la escritura pública, pero si en realidad no prueban que está en riesgo el derecho que están litigando, la medida. ¿Y esto qué es el riesgo que están? Por ejemplo, ustedes, en el caso que les dije, que se había transferido un bien inmueble, y necesitan probar que en realidad la enajenante no tenía capacidad porque estaba internada, por lo que fuera, padecía de demencia, etcétera, al momento de la transferencia, no les va a servir solo acompañar el certificado del Pereira que dice que no está bien la mujer, sino que van a tener que acreditar que ese bien que ustedes van a discutir en el proceso corre riesgo de que ya no lo puedan tener. ¿Y cómo sería esto? Por ejemplo, en una inmobiliaria aparece se pone en venta. Entonces ustedes van a tener que probar que está en venta ese inmueble. ¿Por qué esto es importante? Porque acuérdense que si es tercero de buena fe a título oneroso no podrían ir. ¿Se entiende? Entonces, ustedes van a tener que probar el peligro en la demora, de que si este bien se transfiere una vez más, probablemente no lleguen a tenerlo. Entonces ahí van a tener que probar estas dos cosas. Uno, que quien enajenó sumariamente no tenía capacidad. No lo van a poder probar que estaba demente, por decirlo de alguna manera, insana, o con una capacidad disminuida y no tenía el apoyo o al curador, dependiendo de la situación. Porque eso en realidad durante el juicio lo van a poder probar. Pero con un certificado que acreditan, mire, no estaba bien al momento y esto según el médico es de tal época que no está bien. Bueno, listo. Eso es verosimilitud en el derecho. Ahora van a tener que probar también el peligro de la demora, o sea, que ese bien puede desaparecer. Estas son las dos cosas que tienen que probar sí o sí. Si ustedes no lo prueban, se van. O sea, pueden tener hermosamente probada la verosimilitud del derecho y se van, si no tienen probado el otro. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Y esto también ténganlo en cuenta. Si ustedes tienen es muy verosímil, o sea, tienen muy bien probadito que el derecho es plausible, no necesitan tanta prueba respecto del peligro en la demora. Es como que funciona como una especie de balanza. Entonces,
Y otra, si ustedes requieren peligro en la demora, que es gravísimo, por ahí en la verosimilitud del derecho basta un mínimo de prueba. Gran ejemplo de esto es materia de salud. Si ustedes meten un amparo con una cautelar diciendo, miren, mi cliente necesita esta operación porque si no se muere, pierdan cuidado que aunque hayan perdido el carnet de la obra social, si acreditan un mail donde dice que la obra social, mire, está a su disposición el carnet suficiente, te van a tener, el juez se los va a dar por probado la obra similitud. ¿Se entiende? O sea, esto es importante que ustedes entiendan. Tienen que probar las dos cosas, chicos. Que el derecho que ustedes esgrimen es verosímil, y por otro lado, el peligro en la demora. Pero esto funciona para todas las cautelares. Acá estamos hablando, por ejemplo, necesito una operación, es el objeto de la demanda. O sea, condénense al demandado a cubrir la operación. Necesitan probar la nulidad de una escritura pública en materia de derechos reales, que es que vuelva el bien a mi cliente. Necesitan probar que ese acto tiene un vicio optativo de la voluntad, o lo que ustedes planteen, o que la escritura es nula, es falsa, etc. Eso va a depender del caso. Pero también tienen que probar el peligro en la demora, que es que si ustedes esperan el proceso, cuando llegue la sentencia, probablemente no haya nada que discutir. Ustedes imagínense si en una operación donde dice, mire, si no lo operan dentro de 10 días, probablemente la aorta reviente y el tipo muera, y en realidad le fijan audiencia de conciliación para el día 15, y probablemente devenga en abstracto porque está enterrado. Bueno, estas son las cosas que hay que tratar de evitar. A esto tienden las cautelares. Y por último, lo que ustedes tienen que hacer con esto es ofrecer la contracautela, que en mi consejo profesional ofrezcan por lo menos dos formas. Ofrezcan una fianza personal, una fianza a un tercero, o ofrezcan un auto a un tercero. Pues eso también les da como, si ustedes ofrecen el auto a un tercero, como que subjetivamente el juez dice, y mira, algo de razón tiene, no va a venir un tercero a poner un auto, sobre todo si es un auto menos caro, a asegurar esto. Entonces, desde ese punto de vista también es bueno. En muchas resoluciones ustedes deben haber visto, les ha pasado que han pedido y los han sacado y les dicen, no tiene verosimilitud, no tiene peligro en la demora y la contracautela es insuficiente. Bueno, en realidad el tema de la contracautela es un tema ajeno a la procedencia. Por ahí los jueces medio que lo meten en el medio, pero no corresponde. La procedencia es por las dos primeras, porque el juez puede decir, mire, sí tiene verosimilitud, sí tiene peligro en la demora, pero le rechazo la contracautela ofrecida, tráigame una contracautela de carácter real. O sea que ofrézcame un bien inmueble, ofrézcame dinero en depósito, seguro de caución, etc. Entonces, bueno, estos son los temas que ustedes van a tener que ir viendo y analizando según el caso que tengan. Pero es muy importante que prueben las dos cosas que le dije. Verosimilitud en el derecho. Dependiendo del objeto de su juicio, es lo que van a tener que probar. Peligro en la demora. ¿Qué es esto? Que cuando se dicte sentencia o se tenga que realizar ese acto procesal, por ejemplo, la declaración del testigo, probablemente el testigo no esté porque está internado enfermo, porque no se tiene ahora, tiene principios de Alzheimer, lo que fuera, entonces no va a poder declarar o no va a estar en sus facultades para declarar en su momento, o que el bien, en realidad, que yo, de donde yo me quiero cobrar, que es el único bien que tiene el demandado, ya tiene certificado del escribano. Ahí tienen otra posibilidad que es el siguiente. Esto se los cuento, porque a nosotros en un caso particular nos pasó y lo solucionamos así. Ustedes van y llevan el oficio al registro, en el registro se los devuelven, porque dicen, no, mira, hay un certificado. Bueno, ¿quién es el escribano? Van y le llevan el embargo al escribano. Y le traban el embargo en la escribanía. Entonces, en su momento, eso fue un fallo del 7 civil, en su momento, que dictó Dantiac, que se llamó, era prohibición de entrega de certificados si no se había dado, y en su caso, la prohibición de contratar directamente notificada al escribano, no en el registro. O sea, ustedes vayan viendo en la práctica cómo van acomodando la medida. Esto es lo que yo les dije al principio, que son mutables. Bueno, si en realidad el embargo en el registro no entró, por ahí entra en el escribano. Y es igualmente válido. Y una vez que ustedes lo lleven, que el escribano lo firme, le ponga la hora, le ponga la fecha y lo firme él. Entonces eso lo acompañan en el expediente, y bueno, salvo que tenga el protocolo abierto, o sea, y con una fecha antedatada, pero si no lo tiene un escribano bien, el embargo es válido. Nosotros así conseguimos una prohibición y no pudieron transferir un bien, y muchos años después se pudo cobrar. Bueno, me pasa de Filmina, que vamos a la otra medida. Bueno, medidas de no innovar e innovativas. ¿Qué es esto? Como les dije, este es el ABC, en realidad, del alma de las cautelares, le he puesto ahí. Porque en realidad todas las medidas cautelares tienden a que la situación se mantenga o la situación se altere, absolutamente todas. No existe una sola medida que no tienda a alguna de estas dos cuestiones.
Por eso, desde el punto de vista de la filosofía o de los principios procesales, de la filosofía del proceso, principios procesales sería otra cosa. Cuando ustedes vean cómo funciona, qué tipo de medida, vayan a esto, vayan a ver cómo funciona la no innovar y la innovativa. La medida de no innovar es como la primera que nace, que es que no se altere la situación de hecho. Las medidas de no innovar tienden a que no se altere la situación de hecho al momento para poder litigar. O sea, esto sería el fin que busca la medida. O sea, va contra el aspecto fáctico. Típico de la medida de no innovar es, mire, me están haciendo una pared y no voy a poder salir, y yo tengo una servidumbre, y ustedes esto lo acreditan que ustedes son los dueños de ese inmueble, que tienen la servidumbre que está inscripta en el registro y figura por ese lado, y sacan una foto de la pared, o sea, mire, si esa pared la siguen construyendo, no voy a poder salir, tienen acreditado verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, y el juez va a dictar una medida no innovar, notificando a quien está construyendo la pared es, no la construyamos. Esto sería la medida no innovar. Pare, déjelo como está para que pueda seguir pasando la persona. Pero puede ocurrir que en realidad, entre que yo haga esto suele pasar también en la justicia, y el juez resuelva, o yo pueda notificar, porque por ahí hay que notificar a tener un juzgado de paz que tiene el empleado enfermo, que está cerrado, que tiene COVID o lo que fuera. Entonces, puede que cuando llegue, miren, que ya está la pared puesta, o sea, salvo que trepe y salte, no va a poder cruzar. Bueno, entonces ahí aparece otra medida, que es la innovativa, y que es que se mantenga la situación fáctica, pero que existía al tiempo del pedido de la medida. Así es como nació la medida innovativa realmente. El juez, supónganse que era el día 1, el juez la dictaba día 10 porque la situación fáctica entre el día 1 y el 10 era la misma, listo, no se altera la situación de hecho hasta tanto se resuelva en el fondo la cuestión. Esa era la medida no innovar. Pero si entre el día 1 pedida y el día 10 cambiaba la situación fáctica, ¿qué es lo que decía el juez? Dice, díctese una medida no innovar respecto a la situación fáctica que existía al día 1, al día del pedido, y por lo tanto, si había cambiado la situación fáctica, que había que volver para atrás. Así es como nace la medida innovativa realmente. Es una medida de no innovar con efecto retroactivo en el tiempo, pero como fácticamente altera la situación, por eso se le llama innovativa. No es ningún invento de Peirano, empecemos por ahí. Esto existe de la época de los romanos. E inclusive está bastante mal legislado, pero está en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Si ustedes lo leen ahí, está la innovativa. No es ningún invento. Entonces, un tema que ustedes tienen que entender es esto. ¿Qué es lo que busca la medida no innovar? Que no se altere la parte fáctica. Por ejemplo, que no le construyan la pared, que no le cierren el local, etc. Eso es lo que busca, cuestiones de hecho. Si lo que ustedes necesitan es que no se altere una cuestión jurídica, por ejemplo, que no se transfiera un bien, generalmente existe, es cierto, que los jueces dictan la medida no innovar y anotan en el registro, miren, no sé, no, pero eso se llama prohibición de contratar. Es la misma medida, pero desde el aspecto jurídico. Por eso se lo he puesto ahí. La medida de no innovar y la innovativa van a aspectos fácticos. Innovativa, por ejemplo, provisoriamente cúbrale la operación hasta tanto se resuelve en el fondo. Esa es la típica medida innovativa. ¿Se entiende? O sea, porque la medida innovativa lo que hace, se confunde mucho con la tutela anticipada, que los garantistas critican mucho, pero a mí me da la sensación que ahí en esto yo estoy diciendo de mi maestro Alvarado, la medida innovativa en realidad tiende a litigar, a mantener la igualdad de los litigantes. Si yo necesito una operación de corazón, ¿de qué me sirve a mí esperar un proceso si en realidad voy a estar muerto cuando diga, sí, mire, al final tenía razón? Casi tipo Filadelfia, si es una película vieja, el año 80 y pico, el tipo tiene SIDA, lo echan y él demanda el estudio jurídico, él era un abogado muy conocido, demanda el estudio jurídico diciendo que a él lo echaron por tener SIDA, o sea, por ser homosexual, es una discriminación, y en realidad, cuando le llega la sentencia, él está muriendo en el hospital. O sea, más o menos él se va, o sea, dice, bueno, al final cuando tenía razón y se muere, así termina si alguien no la vio, se la chivé. Pero tiende a esto, o sea, a que yo no tenga que esperar ese tiempo para que
para que pase. Y en definitiva, como se va a resolver acá, está bien, a mí me anticiparon la tutela y me tuvieron que cubrir. Si no tenía razón, tengo que pagar los daños y perjuicios. Por eso es tan importante la contracautela. O sea, se va a resolver una obligación, devolverme, no le van a sacar la prótesis que se muera de sangrado. Lo que van a hacer es hacerle un juicio ahí por daños y perjuicios para devolver el monto que él indebidamente no debía tener. Así es como funciona este tema. Bueno, y acá también hay que probar los mismos requisitos, por eso los he puesto. Verosimilitud en el derecho, o sea que ustedes tienen en el derecho que alegan y afirman que es verosímil, o sea, es que parece ser cierto. Por ejemplo, que ustedes tienen un contrato con una prestadora de medicina prepaga o con una obra social, bueno, eso sí, ya diría ahí a materias federales, pero medicina prepaga también, pueden optar por cualquiera de los dos fueros, pero supónganse contra OSEP, mire, OSEP esto lo tiene que cubrir, acá está la carta de documento, el expediente está clavado ahí hace 15 días según el MESAS, y yo acá acompaño el carnet y acompaño mi bono. O sea, como con eso acreditan, bueno, usted tiene OSEP. Y esta operación acá sí, está cubierta dentro del PMO, supóngase. Listo. Eso ya tendrían, pero se me mete en el derecho. Ahora, peligro en la demora, el certificado del médico, que a veces últimamente cuesta un poco más conseguirlo, que diga, mire, si no se opera en 15 días, probablemente no se puede operar. Y puede tener graves perjuicios con secuelas. Con eso tiene el peligro en la demora. Ahora, acá yo les he puesto acreditar sumariamente que la alteración o ejecución, me faltó una O, de la conducta material ocasionará perjuicios. Que esto es más o menos el punto. ¿Qué es lo que ustedes tienen que poner? Mire, si hacen esa pared, no voy a poder salir de mi propiedad. Si me ponen esa tranca, el agua no va a pasar y se me va a secar la finca, etc. Así es como funciona la medida de no innovar. Los presupuestos son siempre los mismos, en la verosimilitud en el derecho, en el peligro en la demora. No cambian. O sea, lo que va a cambiar es la prueba del hecho que ustedes tienen que va a cuadrar en verosimilitud o en peligro en la demora. Eso sí va a cambiar necesariamente. En uno va a ser que se va a morir en una operación, en otro va a ser que no va a poder salir con el vehículo caminando si le hacen la pared, etc. Todas esas cosas las van a tener que probar. Pero en sí, el instituto de los requisitos de acreditarlo no van a cambiar nunca. Bueno, espero que les haya servido. Trato de ser lo más práctico posible, que es algo que a mí por ahí me cuesta mucho, porque me dedico mucho más a la teoría. Cualquier cosita después, si tienen preguntas, me dan. Y no me quiero consumir el tiempo de los otros expositores. Muchas gracias por su tiempo. A mí me toca compartir el recurso de apelación y bueno, voy a tratar de ser lo más práctico, como Marc nos permitió, que es la necesidad que nos están solicitando. Lo primero que tenemos que pensar a la hora de interponer un recurso de apelación es qué es lo que podemos apelar, ¿sí? Si bien está establecido en el código, en cuanto a las sentencias y en cuanto a los autos que están expresamente establecidos como apelables, en estas dos cuestiones no habría ningún inconveniente. Ahora, lo que resulta importante poder compartir hoy es los autos que provocan la frustración definitiva del derecho. Entonces, en cuanto a las sentencias y los autos que están establecidos, como acabo de decir, no encuentro mayor complejidad, pero sí podríamos avanzar un poco en esta nueva normativa que, si fue una construcción doctrinal tomada por la Corte y recepcionada por los legisladores. Esto de que un auto interlocutorio que provoca la frustración definitiva. Me voy a permitir leerles este párrafo para que puedan entender de qué estamos hablando. Dice, la rigurosidad que existe en la limitación en relación a la concesión del recurso de apelación es para aquellos autos declarados expresamente inapelables, tienen su válvula de escape. Ahora, vamos a explicar qué significa que podamos apelar un auto que en principio es inapelable, ¿sí? Ya que, como puse acá, existe la posibilidad excepcional. Excepcional significa que no es para todas las cuestiones, para todos los autos que sean inapelables, ¿sí? Esto de habilitar la vía de alzada, ¿sí?
solamente son para aquellos autos en los cuales podamos probar que son susceptibles de provocar la frustración definitiva. Es decir, que esta herramienta que nos otorga el código, ¿sí?, tenemos que entenderla transmitirla a través del recurso para poder plasmarla y explicarla al mismo tiempo de por qué la necesidad de que tiene que ser concedida el recurso. Es decir, si nosotros apelamos una sentencia, nosotros apelamos un auto en el cual está expresamente establecido y cumplimos con los 4 requisitos que normalmente nos pide el juzgado para poder concedernos el recurso, no había problema. Es decir, si cumplimos con la legitimación, si cumplimos con el cumplimiento de la tasa de justicia y de que corresponde el pago de la tasa, si cumplimos con el patrocinio obligatorio que nos requiere este tipo de recursos, y si cumplimos con el plazo en el cual está establecido que tenemos que interponer el recurso, no habría inconveniente. Ahora, ¿qué nos pide, ¿sí?, para acceder y que se nos otorgue, se haga la concesión del recurso cuando hay una frustración de un derecho? ¿Sí? Es decir, lo que tenemos que hacer es explicarlo sumariamente en el escrito de interposición y explicar al juez de grado, en este caso, de por qué es la importancia de la concesión. ¿Sí? Explicar de qué manera se estaría frustrando el derecho y el justiciable no tendría la posibilidad de volver a acceder. Es decir, acá puse la finalidad perseguida por este párrafo, que es el 133, segundo párrafo, es la necesidad de haber satisfecho una acabada defensa de los derechos, de conformidad con la verdad jurídica. En la práctica, deberíamos explicar que frustra, que como todo recurso, ¿sí?, que frustra el derecho, y explicarlo, dice el código, de una manera sintética, sumaria. Yo en realidad en esto creería de que el abogado, a la hora de interponer y explicar de por qué debería concederse este recurso, y más que sumariamente debería tomarse un tiempo para poder explicarlo y buscar la concesión del juez de este recurso. Ahora, ¿qué pasaría si, a pesar de interponer en el plazo y a pesar de explicar sumariamente que del por qué la necesidad de este recurso es rechazado por el juez de grado a través de un auto? Bueno, a mí se me ocurre que en ese caso, ¿sí?, podríamos, y está habilitado el recurso directo, dentro del plazo establecido, y en definitiva sería la Cámara la que tiene la potestad de poder otorgarnos la concesión de ese recurso, ¿sí? Bueno, en cuanto a la explicación, la sustanciación que hay que darle, la ley no hace diferencias en cuanto a si son derechos de fondo, derechos sustanciales o derechos procesales. Entonces, como acá puse, si la ley no aclara nada, claramente podríamos pedir la concesión del recurso por la frustración del derecho basado en la afectación de un derecho procesal o de un derecho de fondo. A partir de esta normativa, del análisis y de pensar cómo uno podría en un momento interponer este tipo de herramienta, este tipo de recursos, ¿sí?, aparecen y se disputan, a mi entender, distintos derechos, ¿sí? Porque está en juego el derecho de defensa, el derecho a la propiedad, ¿sí?, el orden público, ¿sí?, la discrecionalidad de la Cámara. Esto de la discrecionalidad de la Cámara, yo entiendo que
es en definitiva, ¿sí?, la Cámara la que tiene la potestad de poder conceder el recurso. ¿Por qué? Se me ocurre que, en un ejemplo, uno interpone en tiempo y forma, explica la frustración del derecho, hace una sustanciación acorde y finalmente el juez de grado hace la concesión. Pero en definitiva, ¿sí?, la que tiene la última palabra para poder otorgar o no es la Cámara. Entonces, a la hora de poder hacer tips o de poder dar algunas características, hay que tener en claro que la discrecionalidad que tiene la Cámara en cuanto a la concesión o no, es en definitiva la que va a terminar, la que va a terminar de decidir, ¿sí? Y otro de los tips, otro de los fundamentos en la que está basado este segundo párrafo del 133, es dar una acabada defensa de los derechos. Esta acabada defensa de los derechos depende del lado de que uno sea el que recurre o no. ¿Por qué? Porque, en definitiva, si uno que va a explicar de por qué la necesidad de la concesión, de por qué la frustración definitiva, de por qué tiene que ser concedido el recurso, de explicar de que no hay otra acción posible en un futuro para el justiciable, tiene que ver directamente con darle una respuesta al cliente, al justiciable o no, ¿sí?, de esta acabada defensa de los derechos, ¿sí? Y otra, que es de la definitividad, de poner fin al litigio, ¿sí?, también es otro de los requisitos que tenemos que cumplir y hacérselo saber, ya sea a el juez de grado o a la Cámara como recurso directo. Algunos modos ejemplificativos que pude agregar, hay varios, ¿sí?, pero se me ocurrió el incidente de declinación de citación en garantía. Y a veces pasa que citamos en garantía a una compañía de seguros y el auto que resuelve acerca de la procedencia o no de la citación en garantía nos dice de que no es procedente. Bueno, esto está establecido de que no es apelable, pero si podemos demostrar a través de esto que es la frustración definitiva, sumariamente, de que no hay otra manera y de que no le cabría otra posibilidad, puede que el juez de grado, bueno, que acaba de resolver, en este caso la Cámara, conceda y resuelva, ¿sí? Otros ejemplos son la sentencia homologatoria, en la cual se rechaza, habría que ver cuáles serían las razones, y esto que resuelve el incidente de caducidad de instancia. Pero, bueno, ¿cómo se apela, ¿sí?, un auto inapelable? Bueno, esto algo lo acabo de decir, ¿sí? Claramente, como acá puse, no es suficiente interponer un escrito apelando y nada más, ¿sí? Hay que fundar sumariamente, y en esto no hay que ser mezquinos, hay que escribir para poder convencer al juez de que no sea concedido ese recurso. Si bien hay que hacerlo brevemente, ¿sí?, hay que hacer mucho énfasis en que la vía debe ser abierta, la vía alzada, para poder, de alguna manera, ¿sí?, llevar este recurso a la Cámara y resuelva sobre nuestro pedido. Entonces, ¿cómo se apela? En la práctica, apelo, ¿sí?, explico que es un gravamen irreparable y además hago la fundamentación sumaria de por qué deberían habilitarse la vía de alzada. ¿Sí? Si cumplo, como vuelvo a decir, con la personería y lo hago con un interés
legítimo, con un interés cumpliendo el artículo, creo que es el 41, cumplo con el pago de la casa, lo hago en tiempo y forma, y además lo hago con un patrocinante, ¿sí? Bueno, podría llegar a accederse a esta vía y ser concedido el recurso. El recurso puede ser concedido de dos formas, de forma libre y de forma abreviada. Todos nos quedamos con el artículo 137, pero hay que tener en cuenta que también puede ser concedido en forma abreviada. En la práctica, lo normal es que una vez que sea concedido el recurso, el juzgado no aclare si ha sido en forma libre o si ha sido en forma abreviada. Lo que va a hacer es concederlo, ¿sí? Y una vez que estén firmes todas las notificaciones, bueno, ya hay una cámara que entendió previamente, lo va a mandar a esa cámara, o si no, va a proceder a sortearlo y lo va a mandar a alguna de las cámaras. Acá puse el 137, ¿sí? Que tiene que ver con la forma en cual es concedido, ¿sí? Para los procesos más comunes, quizás, de reconocimiento, y de forma abreviada van a tramitar por el artículo 141. No solamente cambia, se modifica el plazo por el cual hay que recurrir, ¿sí? Porque en uno es de 3, en los procesos de conocimiento es el plazo común, el plazo general, que es de 5, ¿sí? Sino que en forma abreviada no procedería la apelación o la adhesión al recurso de la contraria. No quiero meterme en ese tema, porque ese tema lo vamos a poner en otro encuentro, pero esto de la apelación por adhesión es cuando una de las partes no apeló, pero al momento de corrérsele traslado, se adhieren algunos de los agravios, y adhiere. Bueno, en este tipo de concesiones abreviadas, no es posible, ¿sí? Y bueno, después la prueba en alzada, que es algo más raro, más poco frecuente, si se quiere, porque la prueba en alzada, en principio, está vedada, ¿sí? Hay que cumplir con algunos requisitos. Bueno, para los recursos que tramiten bajo la forma abreviada, no se puede ni adherir al recurso de la contraria, y tampoco se puede producir ningún tipo de... Y bueno, y además cambian los plazos. Pero más que la forma en que son concedidos, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es el efecto con el cual debería ser concedido. Tampoco, a la hora de la práctica, el decreto que concede va a aclarar si el efecto es suspensivo o, como dice el código de la provincia, carece de efecto suspensivo. El código de Nación habla de efecto devolutivo, me parece a mí un poco más apropiado el término, pero lo cierto es que el código de provincia habla de efecto suspensivo o no, o que carece de ese efecto suspensivo, ¿sí? Entonces, en la práctica muchos no van a aclarar, pero tenemos que tener en claro qué tipo de efecto tiene el recurso, como para poder avanzar nosotros que hemos tenido una sentencia a favor, o si sabemos que tenemos que cumplir con una sentencia. Por ejemplo, a ver, acá puse algunos ejemplos. Si nosotros apelamos el rechazo de prueba, bueno, eso no suspende, ¿sí? Se va a armar una compulsa, se va a elevar a la Cámara, y eso va a resolver la Cámara. Va a resolver la compulsa y lo va a resolver. Mientras tanto, el principal va a seguir tramitando, ¿sí? Lo mismo con la distribución dinámica de la prueba. La distribución dinámica de la prueba tiene que ver cuando, por ejemplo, no sé, hay un consumidor y una empresa, hay alguien que se encuentra en mejor posición de traer prueba
ya sea instrumental o aportar algún dato, que la otra parte, en condiciones de inferioridad, no puede traerlo. Entonces, si nosotros litigamos e invocamos la ley de defensa del consumidor, por ejemplo, o bien le hacemos saber al juez que no podemos, no tenemos la posibilidad de traer una prueba por la cual sí tendría mejores posibilidades la otra, pedimos, ¿sí?, esto de la dinámica, de la prueba dinámica, y que la otra parte se le obligue a traer esa prueba instrumental, por ejemplo. Bueno, eso es apelable, tampoco suspende el procedimiento. Las medidas precautorias, por ejemplo, acaba de explicar mi colega, Omar, no suspenderían, ¿sí?, la ampliación de un embargo, ¿sí?, y las sentencias favorables de consumo. Hay otras más, pero estos son a modo ejemplificativo. ¿Cómo podemos interponer o cómo debemos interponer un recurso de apelación? Bueno, ya de los 4 requisitos ya les hablé, ¿sí? Normalmente la regla general es de 5 días y tener en cuenta esto de que si estamos en presencia de un liticonsorte, ¿sí?, no desesperarnos si tenemos que contestar la demanda, por ejemplo, porque tenemos un plazo común y el plazo nos empieza a correr, ¿sí?, a partir de la última notificación. Esos serían en principio los plazos para los cuales nosotros tenemos que ir y interponer el recurso. Entonces, cumplir con la personería, cumplir con el pago de tasas, cumplir con el patrocinio, porque se me imagino que, por ejemplo, puede apelar unos honorarios un perito. En ese caso necesitaría, en principio, cumplir con este requisito, que es el patrocinio, y hacerlo en tiempo y forma. Bueno, estos son los plazos. Ahora, si no cumplimos con el pago de la tasa, bueno, se nos va a dar un previo, se nos va a emplazar el pago de la tasa, que debemos pagar con multas, que debemos pagar con los intereses que correspondan, y luego que cumplamos en el plazo establecido del Código Fiscal, ¿sí?, bueno, ahí sí nos van a conceder el recurso, y bueno, una vez que estén firmes las notificaciones, ahí será elevado. Eso es más o menos un poco en la práctica. Lo mismo que si no tienen la personería, bueno, se invoca, se pide el plazo, y en el plazo, por ejemplo, del 29, bueno, ahí se puede. Lo importante es apelar, ¿sí?, que no se nos pase el plazo. Sobre todo cuando puede llegar a aparecer algún cliente en el estudio que viene con una cuestión, bueno, ver rápidamente si estamos en presencia de un liticonsorte, porque a veces las personas, los clientes, no tienen tan en cuenta este tema de los plazos para poder apelar y poder interponer el recurso. Entonces, es importante no desesperarse, contar bien el plazo y a interponer. Bueno, como toda regla, hay excepciones, ¿sí? Acá puse algunas, ¿sí?, que son la apelación de la acción de tutela preventiva, que son 3 días, ¿sí?, y el auto que resuelven los laudos de amigables coponedores, el mismo plazo, que es de 3 días. Ahora, vamos al ejemplo más común, ¿sí? Nosotros nos opusimos, con alguna excepción, en algún juicio monitorio, y sale la sentencia, ¿sí? La sentencia que resuelve la oposición del juicio monitorio. Bueno, a estar atento, que no tenemos el plazo general, tenemos el plazo, como establece el 251, de 3 días, ¿sí? A veces he visto de que han apelado y han apelado al 5.º día, y bueno, por supuesto que el recurso no fue concedido, y bueno, están perdiendo la posibilidad de, si la oposición o la excepción, en este caso, la excepción establecida para los juicios monitorios,
puede llegar a tener algún tipo de resultado, por haber apelado mal, lamentablemente no va a ser concedido. Ahora, pienso en voz alta, digo, ¿podría llegar a hablar de la frustración definitiva? Y no, porque uno de los requisitos es justamente, ¿sí?, hacerlo en el plazo establecido. O sea que, si se nos pasó el plazo, lamentablemente no vamos a poder acceder a la Cámara. Bueno, recién hablé de estas excepciones, ahora hay que ver qué pasa con los amparos, ¿sí? Bueno, el plazo para interponer, esta es otra excepción, el plazo para interponer el recurso de apelación es de 2 días, ¿sí? Y además debe presentarse fundado, ¿sí? Si lo presentamos dentro del plazo de 2 días y decimos que apelamos porque nos causa un gravamen irreparable y no fundamos, ¿sí?, no va a ser concedido el recurso. No va a ser concedido porque, si bien ahora está bien claro en el código, antes con la ley había casos en que apelaban en el plazo de 2 días, y bueno, lamentablemente, si no fundaron, si no expresaron agravios, no dieron el fundamento, no dijeron el por qué, no es concedido el recurso. Y he visto algunos casos en que han ido con el recurso directo y la Cámara ha sido clara, ¿sí? Ha sido dicho, sí, está interpuesto en tiempo, ¿sí?, pero no es la forma. ¿Cuál es la forma? Que en los amparos, el recurso de apelación, ya sea interpuesto por el actor o el demandado, ¿sí?, tiene que estar fundado, dar los fundamentos y expresar los agravios directamente en la justicia de primera instancia. Técnicamente, debería ser dirigirse al juez, ¿sí?, decir que causa un daño irreparable y que interpone recurso de apelación, ¿sí?, que le sea concedido tal recurso. Para haber sido notificado en tal fecha, vengo y apelo. Después de ese escrito, automáticamente deberíamos escribir excelentísima Cámara y empezar con el desarrollo de los fundamentos, o sea, explicar cuáles serían los agravios, y eso mismo, todo tiene que ser interpuesto en la justicia de primer grado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el juez de grado conceda el recurso y automáticamente, una vez vencidas todas las notificaciones, etc., eleve a la Cámara. Bueno, hay un plazo que ahora establece cómo tienen que ser los amparos para poder ser remitidos a la Cámara, y, como acabo de explicar, el efecto, en este caso, de los amparos será devolutivo. Vuelvo sobre el tema, vuelvo sobre el efecto. El efecto devolutivo es ese efecto que tenemos, que no suspende la sentencia, por ejemplo. Entonces, ya sea el demandado tiene la obligación de cumplir con la sentencia, a pesar de haber interpuesto el recurso, y el actor tiene derecho a exigir que se cumpla con lo que haya dictaminado el juez de grado. Entonces, importante a la hora, porque si no cumplimos, no hacemos cumplir, podemos hacer conocimiento. ¿Pasó algo? ¿Se escucha bien? Bueno, sigo entonces. Me perdí. Entonces decía que a la hora de estar sometiendo a nuestro cliente o dejarlo pasible de 1 a 30. Pero bueno, ya ese es otro tema. Voy a avanzar porque se me agota el tiempo. Bueno, ¿cómo apelamos a honorarios? Acabo de decir que a veces en algunos procesos, en parte más general, los procesos de conocimiento, únicamente es necesario interponer y decir apelo, cumpliendo con los 4 requisitos. En otros casos, en otro extremo, tenemos un plazo distinto y además tenemos que fundar, ¿sí? Bueno, para los honorarios es algo intermedio. ¿Por qué? Bueno,
tenemos un plazo distinto, que es el plazo de 3 días, ¿sí? Cuando apelamos únicamente honorarios. ¿Sí? ¿Por qué digo que es algo intermedio? Porque cuando interponemos un recurso de apelación por honorarios, tenemos que enumerar, ¿sí? Además de hacerlo en tiempo, además de tener legitimación, no pagar no se paga nada, en este caso, tenemos que enumerar cuáles son los puntos o las partes de la regulación que nos causan agravio. ¿Sí? Entonces, no tenemos que solamente apelar, ¿sí? Pero tampoco tenemos que darle la fundamentación, tampoco tenemos que presentar los fundados. Entonces es algo intermedio. Tenemos que apelar en el plazo y además puntualizar, porque una vez que se ha elevado a la Cámara, a través de, va a notificar a todas las partes interesadas, ¿sí? Sobre todo a quien ha impuesto las costas, para que de alguna manera expresen su conformidad o no y tengan derecho a revertir la apelación de honorarios. Yo lo que sugiero es que si hay tiempo, ya se haga la fundamentación, que apelen en el plazo y después se le hará y la Cámara decida. Tenemos una muy buena ley de honorarios, a mi entender, ¿sí? Muy superior a la anterior. Por eso es importante conocerla y por eso es importante esto de saber cómo apelar los honorarios. Yo creo que, bueno, si nosotros conocemos la ley, ¿sí? Que a mi entender está bastante clara, hay algunas cuestiones que, claro, no hay tanto, podemos defender esta nueva ley que es muy, muy buena en cuanto a los montos, en cuanto a los jus, en cuanto a que no estamos atados a porcentajes eternos. He visto algunas regulaciones que son paupérrimas. Y bueno, esta ley me parece que ha traído un poco más de equilibrio al trabajo y a lo que finalmente obtenemos como regulación y como trabajo de horario. Sigo avanzando, ¿sí? Bueno, voy a hablar del 137, inciso 3, que nos habla acerca de cómo debemos expresar agravios. Y hablando de honorarios, hablando de expresión de agravios, ¿sí? A veces la gente nos puede, el cliente nos puede decir, ¿cuánto tengo que pagar por un recurso de apelación? O mirá lo que me pretende cobrar el abogado por un recurso de apelación. Pero escribí algunos tips, ¿sí? Como para poder explicarle, o que ustedes tengan las herramientas, o esto que yo hago, ¿sí? De explicar el trabajo, de lo que significa, ¿sí? Dar vuelta una sentencia, ¿sí? Por eso puse evaluar la sentencia, ¿sí? Leer la sentencia, revisar la prueba omitida, porque puede pasar que el juez de grado en la sentencia no evaluó, o si la evaluó tuvo una mirada o una sustanción distinta a de cómo se puede interpretar esa prueba, revisar la prueba producida, analizar las pericias, estudiar el derecho invocado por el juez, ¿sí? Que el juez aplique un derecho, ¿sí? Bueno, debería ser el vigente, pero puede pasar de que no, puede pasar de que no hubo o que no se condice con el objeto de la demanda. Bueno, estar atento a eso, ¿sí? Si hubo testimonios, por ejemplo, bueno, revisar a ver qué dijo el testigo, si por ejemplo fue un accidente de tránsito, algo muy común, algo muy normal, bueno, si él vio el semáforo, si él vio el peatón, si vio la velocidad, si eso lo omitió, bueno, todo esto, ¿sí? Lo tenemos que revisar, ¿sí? Para poder hacer el agravio, que en definitiva es lo más difícil. Es cuando nosotros nos tenemos que, si se quiere, lucir, porque el código nos da las pautas de cómo tenemos que escribir el agravio.
escribir, redactar, expresar en forma clara. Tenemos que partir de la base que el camarista, tenemos que partir de la base que el secretario no tuvo contacto como nosotros, ¿sí? Durante 1 año y medio, 2 años, 3 años, lo que sea, con el expediente. Yo no le dije nada ni le pregunté cuando ellos estaban por ir. ¿Se escucha bien? Sigo. Bien, entonces, no tuvo el contacto necesario con el expediente, por ende no sabe nada acerca de qué pasó en ese expediente. Entonces, ser claro es el primer requisito que nos pone el código, ¿sí? Claro, hablar, explicar de una manera concisa y de que se entienda. Y yo lo leo y no lo entiendo, el juez, el camarista, el secretario, menos, ¿sí? Esto del pensamiento crítico, ¿sí? El código habla de forma clara, crítica, precisa y concreta, ¿sí? El pensamiento crítico, ¿sí? Tenemos que interpretar el derecho, la norma, lo que sea, que hacerlo, lograr que hacer dudar al camarista, ¿sí? A ver cómo lo interpretamos nosotros, cómo debería haber sido interpretada, ¿sí? Ser precisos, no aburrir, porque escribir 20 hojas, seguramente el juez, a la hora de leerlo, no lo va a leer con la atención que le podría dar a 8. Volumen no quiere hablar, no quiere decir nada del recurso. A veces se puede hablar mucho, se puede escribir mucho, y la verdad es que hay que hacer el enfoque más en la calidad y no en la cantidad, porque imagínense que si nosotros tenemos mucho trabajo y nos cuesta escribir, sentarse, la cantidad de cuestiones que tienen para resolver en una cámara, que si nosotros nos ponemos a escribir, ¿sí? Y nos vamos al punto, ¿sí? Y escribimos, transcribimos fallos enteros, y hablamos acerca de los hechos que ya están en la demanda, y hablamos, transcribimos una pericia, que ya está el informe pericial, con solo decir afojas tan para facilitar el trabajo de la persona que va a leer y que no tuvo contacto con el expediente, bueno, con eso es suficiente. Ahora, hacer el pensamiento crítico, analizarlo, eso será una tarea que sí debemos describir y no dejar de pasar por alto. Finalmente, bueno, esto ya lo dije, esto de transcribir fallos enteros, ¿sí? Escribir con decoro y respeto hacia el juez y hacia los colegas. A veces escribir en forma agresiva, con palabras no apropiadas, con falta de lenguaje jurídico, predispone mal al camarista a la lectura. Entonces, tratar de hacer ese ejercicio como para poder entrar de otra manera. La tarea de revertir una sentencia no es fácil, y por lo general el camarista tiende a confirmar, y bueno, hacerle un poco la tarea más fácil a la persona que va a entender y que va a leer, ¿sí? Si nosotros queremos resaltar algo, bueno, hacérselo saber, de la prueba, pero tratar de ser concretos, precisos, de ir al punto. Bueno, esos son algunos tips que no debemos perder de vista a la hora de escribir, porque no se olviden de que la otra parte seguramente va a pedir o puede llegar a pedir la decepción del recurso por la falta de cumplimiento de estos requisitos, y que la Cámara también puede, de alguna manera, decir, a través de un auto, fundado por supuesto, de que no se ha dado cumplimiento con los requisitos, ¿sí?, de la expresión de agravios, porque la mera desconformidad, la oposición y repetir las cuestiones que ya se dijeron en la primera instancia, no tienen nada que ver con una expresión de agravio. Si bien la Corte recomienda hacer una recepción de los escritos, lo importante es hacer el trabajo con esta. Nada más, le doy las gracias y bueno, le doy la palabra a la colega, a Viviana. Ahí Hola.
Sí, Bien. perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Me queda muy poco tiempo, así que voy a tratar de ir directamente a las ciertas cuestiones puntuales de la caducidad de instancia. Vamos a pasar los conceptos. Bien, simplemente voy a decir acá que constituye un modo de extinción del proceso que tiene lugar cuando no se cumple el acto de impulso durante los plazos establecidos por la ley. Nosotros antes teníamos, a ver si puedo cambiar acá. Antes de la reforma del código, teníamos en el viejo código, se adoptaba la tesis objetiva, decía, si no se impulsare su desarrollo desde la última actuación útil a tal fin, conste en el expediente, el criterio de interpretación del acto impulsor era objetivo, no todo acto era considerado interruptivo de la caducidad. Eran actos que estaban establecidos en la sentencia, donde se decidía qué acto podría tener finalidad impulsoria y cuál acto no lo tenía. Esto cambió, lo vamos a pasar al nuevo código. Bueno, el nuevo código ha tenido una importante modificación, donde adopta el criterio subjetivo para definir el acto interruptivo, donde lo que importa es la intención del litigante de hacer avanzar el proceso, que no tenga intención de abandono. Y esto se estableció en el artículo 78 cuando dice, sin que haya existido petición o providencia judicial que tenga por finalidad impulsar el procedimiento. La nota de este artículo habla justamente de que se adoptó esta tesis subjetiva, porque se tuvo especialmente en cuenta lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso en su momento en sus fallos, donde consideraba que ese criterio objetivo, el Código Procesal de Mendoza, desvirtuaba las garantías de defensa en juicio y era un injustificado rigor formal. Por lo tanto, a partir de ahora, ¿sí?, los actos no son tasados ni tampoco son actos establecidos por jurisprudencia. Después se discutió, obviamente, desde la entrada de vigencia del nuevo código, desde el 1 de febrero del 2018, en materia de caducidad de instancias, se imponía la aplicación inmediata de la ley para todos esos casos que todavía estaban pendientes de resolver, ¿sí? O sea que si yo tenía un recurso de caducidad incoado antes de la reforma y todavía no se resolvía, el juez que debía resolver la caducidad de instancia debía adoptar la teoría subjetiva, ver si existían actos, cuál era la voluntad del litigante para continuar con ese proceso. ¿Sí? Ya no iba al acto mismo, sino que iba a la intención del litigante de hacer avanzar el proceso. Ahí está, la aplicación inmediata. En materia de caducidad de instancia, la recta interpretación del artículo 374 del Código Procesal Civil y Comercial de Mendoza impone la aplicación inmediata de la ley. Pueden ver después la filmina, yo le he puesto un par de fallos que, bueno, lo pueden ver después detenidamente cuando les llegue la filmina. Vamos a hablar de la interrupción. Los actos interruptivos del curso de caducidad son aquellos idóneos para impulsar el proceso. No deben ser inoperantes, es decir, si yo tengo un proceso, hay que avanzar del modo que el código lo prevé, ¿bien? No puedo presentar cualquier escrito, un pedido de fotocopias, por ejemplo, para hacer avanzar el proceso, ¿bien? Interrumpir un plazo en curso significa detenerlo y se reedita, ¿sí? Esa es la diferencia que tiene con la suspensión. La suspensión es un plazo, ¿sí? Un plazo es privar temporariamente los efectos del mismo, dejando útil el tiempo transcurrido. Entonces ustedes verán, acá les marco, las pautas para determinar el acto interruptivo es, el acto puede ser emanado a petición de parte o de una providencia judicial. El código habla de petición, providencia, actuación. El fin del acto tiene que ser impulsar ese procedimiento, resultar adecuado al estado del proceso y evidenciar la voluntad del litigante de mantener viva la instancia. ¿Bien? Vamos a ir a la suspensión. Suspender un plazo significa privar temporariamente de efectos del mismo, dejando útil el tiempo transcurrido. El plazo de interrupción se reedita desde el principio en toda su extensión. En cambio, el plazo de la suspensión
el tramo que sucedió desde el inicio hasta que se produjo la suspensión se considera consumido, es decir, si yo ya había perdido 3 meses inactivo, no es que se reedita, sino que pierdo esos 3 meses con la suspensión, ¿sí? Eso quiero que quede claro. ¿Qué causas de suspensión? El artículo 79, inciso 2, dice que no caducará la instancia cuando el pleito se hubiere paralizado por fuerza mayor o por cualquier otra causa independiente de la voluntad de los litigantes. ¿Bien? O sea que acá el pleito podía paralizarse por acuerdo de partes, ¿sí? Yo voy a celebrar un acuerdo con la parte contraria, entonces los dos nos ponemos de acuerdo y suspendemos el procedimiento. Solicitud de una de las partes, por ejemplo, el expediente está perdido. Hola. ¿Alguien activó el...? Hola, ¿podrían apagar los micrófonos? Gracias. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Solicitud de una de las partes, bien, porque yo tengo un obstáculo, no puedo proseguir con el impulso del proceso, como por ejemplo, el extravío de un expediente. O por una causa obstativa, la persecución de la causa principal. La otra parte interpone un incidente de nulidad o un recurso de reposición y no se puede continuar con la causa principal, entonces ahí se suspende el procedimiento en cuanto al expediente principal. Y la última por fuerza mayor, que bueno, actualmente tenemos la situación del COVID, con lo cual estaría configurada la fuerza mayor en este momento, pero de todos modos se dictó una ley, la ley 9.233, donde se declara causal de fuerza mayor la inhabilidad extraordinaria actual, desde el 16 de marzo y prosigue hasta que se levante esa feria judicial extraordinaria. Entonces, en virtud de esa causal de fuerza mayor declarada, precisamente ahora queda suspendida la operatividad de la caducidad de instancia en todos los procesos judiciales iniciados o que se inicien con posterioridad al 16 de marzo. O sea, hoy los plazos de caducidad no se estarían corriendo. ¿Bien? Plazo de caducidad. El viejo código establecía 2 plazos, uno de 1 año y otro de 6 meses, y distinguía si era competencia de paz, o civil, o de primera, o de ulterior instancia. ¿Bien? Ahora lo que se ha hecho es abreviar y unificar ese plazo. Como se adopta la teoría subjetiva, se unifican 6 meses el plazo de caducidad. Bien, no se pueden renunciar y no se pueden prolongar por acuerdo de partes porque hacen el orden público. Bien, ahora, ¿en qué procesos procede la caducidad de instancia y cuál es el límite? Eso también ha sido una gran modificación del código. Acá les muestro, para que puedan ver unos minutos. Primera y única instancia sí, después vamos a avanzar en el tema, segunda o ulterior instancia no, procesos de conocimiento sí, monitorios también, los incidentes tienen una particularidad que vamos a hablar después, y los trámites de ejecución de sentencia y también de ejecución de honorarios no procede la caducidad. Ahora vamos a ir uno por uno. Como les dije, en los procesos de conocimiento procede la caducidad de instancia en primera y única instancia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque procede hasta que el juez se pronuncie sobre la admisión de la prueba o declare la cuestión como de puro derecho, es decir, no hay prueba. ¿Bien? Hasta que dicte esa resolución el juez, donde abre la causa prueba, que es cuando establece la audiencia inicial, hasta ese momento puede operar la caducidad. Con posterioridad ya no tenemos caducidad, ¿sí? En el caso de la estructura monitoria también hubo un gran cambio, también procede la caducidad, pero en este caso las 2 partes están implicadas. ¿Bien? Tenemos el actor, ¿sí?, de la acción, de la ejecución, le puede caducar hasta la notificación de la sentencia monitoria. ¿Bien? Ahora, una vez notificada esa sentencia monitoria, y si la otra parte formula una oposición, el plazo le comienza a contar a esa parte demandada que formuló la oposición. ¿Sí? Ahí ya le empieza a correr el trámite de caducidad al opositor, ¿bien?, que es el ejecutado.
En segunda instancia o en ulterior instancia, Suprema Corte de Justicia, no procede la caducidad, o sea que ya no procede la caducidad en las apelaciones. En el trámite del recurso de apelación ya no procede la caducidad porque ya no procede, si es un caso de conocimiento, porque ya desde la admisión de la prueba no procede. ¿Bien? Vamos a ir al siguiente, y acá sí nos vamos a detener en los incidentes. Dijimos que en el caso de los incidentes sí procede también el planteo de caducidad, pero los incidentes, a diferencia de los monitorios, a diferencia de los de conocimiento que hemos hablado, puede ocurrir en primera o ulteriores instancias, ¿sí? Eso quiero que lo tengan presente, porque ya no se va a tratar de que si yo ya ofrezco prueba en un incidente y se abre la sustanciación, no quiere decir que ya no me va a operar la caducidad. Si en el incidente, en todo el proceso, cualquier etapa del proceso, y en primera y ulteriores instancias, caduca. Bien, esto incluye los incidentes nominados, el incidente de nulidad, y también el incidente de caducidad. Si yo interpongo un incidente de caducidad y no lo insto, también me puede caducar. ¿Bien? El recurso de reposición, yo opino que también, porque entraría dentro del trámite incidental, pero todavía no he observado ningún planteo al respecto. Las ejecuciones de sentencia, expresamente el código dice que no procede, de honorarios no dice nada, pero como sería una ejecución, también procedería. Podetti decía que con base a distintos fallos de doctrina, puedo decir también que se encuentra comprendida dentro de la inaplicabilidad de la caducidad, son insusceptibles de caducar. Vamos al siguiente. Acá entramos a la legitimación. La caducidad de nuestro código no opera de pleno derecho, es decir que si transcurre el plazo de 6 meses, si nadie la pide, no significa que automáticamente está caduco, ¿sí? No procede de oficio y tiene que ser a pedido de parte. El artículo 79 lo tienen ahí, si lo quieren ver, pero vamos a pasar directamente a la legitimación activa. ¿Cuáles son los sujetos activos, ¿sí?, que pueden incoar por de instancia? Dijimos que en primera o única instancia tenemos al demandado hasta el momento en que el juez se pronuncie sobre la admisión de prueba o declare la cuestión como de puro derecho. ¿Bien? Entonces los remarqué recién, este es el límite temporal, ¿sí?, que tenemos para incoar la caducidad. En los procesos monitorios, como les dije recién, el ejecutado puede interponer la caducidad hasta la notificación de la sentencia monitoria, y el actor, contra la parte que haya deducido oposición, y hasta la admisión de pruebas. En caso de los incidentes, por la contraria que haya promovido el incidente, a quien se le haya promovido el incidente, cualquiera sea la etapa procesal o instancia en el que se produzca el planteo del incidente. Sujeto pasivo, o sea, contra quién corre el plazo de caducidad. El artículo expresamente establece que es contra todo litigante, incluyendo el Estado. El Estado no tiene privilegios sobre los particulares. Antes había una discusión, habían fallos que declaraban la inconstitucionalidad del inciso 1 del viejo artículo 79, cuando hablaba de la caducidad contra el Estado. Bien, ahí les puse un fallito, que es para que después lo lean, y ahí les explico bien el tema de la discusión que se planteaba contra el Estado. Otros legitimados activos, terceros interesados, como un fiador, acción por evicción, un tercerista, perito, martillero, abogado, que tengan horarios regulados. Los defensores oficiales también pueden plantear la caducidad de instancia. El Código Procesal Civil adopta el sentido amplio del concepto de parte, por eso les incluí todos estos terceros como legitimados activos en incoar la caducidad. La concepción amplia del sentido de parte es todo aquel que reclama ante la jurisdicción
sea como parte originaria, sucesiva, principal, incidental o accesoria, admitida en el proceso en tal carácter. Bien, entonces, para mí, en mi opinión, en un sentido amplio. Después, así como le hablabas del Estado, la pregunta que siempre se ha hecho es si la caducidad corre contra las personas incapaces y los menores. El Código no lo aclaró en la reforma, pero la Suprema Corte de Justicia, en el ámbito del derecho de familia, en el derecho civil, se resolvió que la caducidad no corre contra los menores, aunque tengan representación legal, y obviamente que se funda en el superior interés del menor y en los tratados internacionales. También acá les puse unos fallitos que pueden ver, para que lo lean, donde se discute la cuestión de la caducidad contra los incapaces. Vamos a seguir. Bien. El Código dice en el artículo 79 que la petición deberá formularse en el plazo de 5 días de haber conocido el solicitante cualquier actuación que tenga por finalidad impulsar el procedimiento después del plazo del artículo 78. Es decir, ¿cuándo comienzo yo a contar el plazo de los 5 días para no consentir esa actuación? Ese plazo se cuenta a partir de la actuación de la otra parte con finalidad impulsoria. ¿Bien? A partir de ese momento yo tengo 5 días para incoar el incidente de caducidad. ¿Bien? Antes era de 3 días, ahora se amplió a 5 días. Se corre un traslado a la contraria, no establece el código un plazo para que responda, pero bueno, siendo un incidente, siguiendo la norma del artículo 93, inciso segundo del Código Procesal, sería también de 5 días, y además por una cuestión de principio procesal de igualdad. ¿Bien? Acá es lo que le decía más temprano, ¿el incidente de caducidad puede caducar? Sí, porque es un incidente nominado, y los incidentes son pasibles de caducidad. ¿Bien? Vamos al siguiente. ¿Por qué me detengo en el tema de que hablaba de los 5 días? Bien, que dice acá, a partir de aquella actuación con finalidad impulsoria del procedimiento. ¿Por qué? Porque acá entra a jugar la cuestión de la purga, de la caducidad. ¿Qué es la purga? El saneamiento, la convalidación de ese acto. ¿Bien? Por conformidad expresa o tácita del litigante que pudo pedir la declaración de caducidad. ¿Sí? Yo pude pedir la declaración de caducidad, no lo hice, por lo tanto consiento y se reanuda el plazo a la otra parte. ¿Bien? Para que eso no ocurra, para que yo no preste una conformidad, debo interponer la caducidad antes de los 5, dentro de su plazo de 5 días, para justamente no consentirla. ¿Bien? Acá se tienen que tener bien en cuenta que una cosa es la interrupción del plazo, que se reedita, como les dije recién, y otra cosa distinta es la purga de la caducidad. ¿Por qué? Porque cuando yo voy realizando actos consecutivos en el proceso, que no son inoperantes, y no transcurre el plazo de los 6 meses, yo no requiero el consentimiento de la otra parte para que ese acto sea consentido, porque mientras no vence el plazo de los 6 meses, no puedo hablar de purga. ¿Sí? Ahora, transcurrieron los plazos de los 6 meses, y ahí sí ya puedo interponer el recurso de caducidad. Y después, una cuestión que me parece importante, que quiero que sepan, con respecto a la purga, es que yo, ¿sí? Soy parte en un expediente, lo voy a hacer bien práctico, la otra parte es la actora, yo voy por el demandado, y han transcurrido 6 meses y medio sin que la otra parte realizara ningún acto útil, o presentó un escrito totalmente ineficaz. ¿Bien? Si pasaron 7 meses, 8 meses, y yo de golpe me doy cuenta que el expediente está caduco, presento la caducidad
y digo expresamente que no consiento ningún acto, ¿sí?, posterior a esos 6 meses. Ahora, supongamos que yo no estuve atenta al trámite de ese proceso, pasaron los 6 meses, la otra parte no lo instó, yo no me he dado cuenta, no me fijé si estaba caduco, y aquí entra a jugar otro plazo, bien, que es el del artículo 68, inciso tercero, el CPC subinciso I. El artículo 59, inciso 1. ¿Qué dice el artículo 68? Serán notificadas en el domicilio procesal la primera providencia que recaiga luego de que el expediente haya sido paralizado en los términos del artículo 59, inciso 1. O sea, acá me remite a otro plazo. Bien, me dice, luego de que el expediente haya sido paralizado, los términos del 59. ¿Qué dice el artículo 59? El artículo 59 dice, a fin de propender la mayor celeridad en la conclusión de los procesos, deberá arbitrarse los medios idóneos para detectar aquellos expedientes en los que no se haya producido movimiento alguno en un plazo mayor a 6 meses, o sea, que coincide con el plazo de caducidad. En tal supuesto, el juzgado deberá ordenar los actos necesarios para la continuación. Por lo tanto, la carga del tribunal de ordenar los actos necesarios para evitar la paralización del expediente aparece transcurridos los 6 meses que dispone el artículo 59. Y el plazo de caducidad también es de 6 meses. Bien, entonces, esto no tiene implicancia alguna en la caducidad de los expedientes que por su etapa procesal, porque ya pasaron la etapa de sustanciación, era de conocimiento, o por la instancia en la que se encuentra, ¿sí?, ya no es pasible de caducidad. Pero sí es importante esta norma, estas dos normas, sí tiene implicancia en el caso de los incidentes y en el caso de los expedientes donde en el lapso del tiempo de los procesos pueden llegar a caducar. ¿Bien? Esta última hipótesis, donde los incidentes o el expediente donde todavía es pasible de caducar, requiere el consentimiento de la otra parte. ¿Bien? La parte que realizó el acto impulsorio, pasado esos 6 meses, deberá notificar por cédula al domicilio electrónico nuestro, en virtud de la paralización. Entonces, si el acto fue realizado por el tribunal, también lo debe hacer, no solamente la parte. Con lo cual, la contraria va a tener dos opciones. O consiente el acto expresa o tácitamente, ¿sí? Entonces en ese caso subsiste el proceso, el acto interrumpe el plazo de caducidad, comienza de nuevo, ¿bien? O no consiento ese acto, porque ya está caduco, y tengo que interponer en ese caso, dentro del plazo de 5 días de que tomo conocimiento, de que me realizan la notificación, tengo que interponer el incidente de caducidad. ¿Bien? Espero que eso les haya quedado claro, porque es importante también saberlo. Bueno, vamos a terminar los efectos de la caducidad, que están regulados en el artículo 80. ¿Bien? El artículo 80 dice que, expresamente lo dice, que pone fin al proceso. Expresamente también establece que la aprehensión comprende la reconvención y los incidentes, pero la aprehensión de los incidentes no afecta a la instancia principal. Bien, respecto de la prueba rendida, se puede utilizar, la prueba rendida en el proceso caduco, se puede utilizar para la nueva acción que vamos a interponer. Acá tenemos otro límite que es la prescripción, ¿sí? Porque cuando yo interpuse la demanda, la prescripción fue interrumpida, pero si la demanda después del proceso se me caduca, se computa como si la interrupción no se hubiera producido, con lo cual no puedo interponer de nuevo la acción. ¿Bien? Vamos a ir directamente, vamos a ir acelerando. Respecto a las costas, obviamente el código establece que se imponen sobre quien recaía primordialmente la carga de instarlos,
y bueno, contrario sensu, no lo dice el código, pero al incidentante en el caso del rechazo del incidente. Y aquí hay una diferencia entre los incidentes de caducidad incoados antes de la reforma y los resueltos posteriormente. En este caso se establecen las costas por el orden causado, ¿sí?, en todas las instancias, la aplicación inmediata, que les comentaba, del instituto a las causas pendientes. Entonces el fundamento de esta disposición de imponer las costas en el orden causado es porque el incidentante en su momento litigó con razón valedera y para él el acto que el expediente se había producido, el acto en el que se había producido en el expediente, no era objetivamente útil. Bien, ahí le puse un fallito para que lo puedan ver. Y bueno, con respecto a los honorarios, tenemos esta nueva ley de honorarios, donde se establece que los honorarios serán regulados, dice, salvo que ponga fin al proceso, el 50% del honorario que se regularía en la actuación principal. ¿Por qué? Porque en el caso de que un incidente de caducidad se haga lugar, las costas, los honorarios se tienen que regular por el incidente de caducidad y por la actuación del principal. Y por último, no sé si hay algo más, no sé si tienen alguna duda, estoy dispuesta a responder. Doctora Rocío López. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias a los tres, han recibido Traté de hacerlo lo más rápido posible. No, está bien. Porque el tiempo no daba, pero los chicos si quieren, yo no tengo problema de enviarles por mail el trabajo completo, que tiene mucho más que esto de la filmina, tiene fallos y demás. ¿Sí? Bueno, gracias, doctora. Han recibido muchísimos halagos. Han estado haciendo algunas consultas por el chat. Para usted, la primera es que... Déjame ver el chat. Ay, ¿dónde está el chat? Le consultan, se la leo. Le consultan si puede repetir cómo se maneja la situación actual, ¿sí?, por la caducidad de instancia, en el tema de la pandemia, y no les queda muy claro el tema de si se interrumpe o se suspende el plazo, y en caso de que se suspenda, si se suspende mientras dura la emergencia o si tiene un plazo de vigencia. Acá pongo las filminas, no sé si la ven. La ley tiene estos dos articulitos. ¿Bien? En el artículo 1 dice, declárase causal de fuerza mayor la inhabilidad judicial extraordinaria, dispuesta a partir del día 16 de marzo, o sea que desde el 16 de marzo a la actualidad, hasta que no culmine la situación de pandemia, hasta que no haya una norma que diga, se concluye, los tribunales empiezan a poder trabajar normalmente y demás, no corre el plazo de caducidad. ¿Sí? Si yo tenía, para que les quede claro, una causa que yo no la insté, y tengo 5 meses y medio sin actividad, cuando se reanude el plazo, voy a tener medio mes, porque ya los otros 5 ya no los tengo, porque esto no interrumpe, sino que suspende, y el artículo 2 es claro en eso porque dice, queda suspendida la operatividad de la caducidad de instancia en todos los procesos judiciales, sean iniciados o que se iniciaren después del 16 de marzo. ¿Sí? Hay una suspensión. No sé si quieren alguna otra aclaración al respecto, pero por ejemplo, yo les voy a leer, si quieren, los fundamentos, que no están ahí en la filmina, pero el fundamento de esta ley dice lo siguiente: la declaración de caducidad acarrea no solo un perjuicio en los profesionales encargados de impulsar los procesos, tanto económico, porque nos pueden interponer una mala praxis, como disciplinaria, una sanción de ética, sino también para los justiciables, a quienes los letrados representamos. El servicio de justicia es deficiente en la época de pandemia, y ello afecta directamente el libre ejercicio de la profesión. Por lo tanto, para despejar dudas e incertidumbres respecto a la suspensión o no del plazo de caducidad, es que se dicta esta ley.
No sé si quedó claro. Sí, muy claro, doctora. Me consultan también si en el código, con el código nuevo, también, por ejemplo, una denuncia de un domicilio, que si bien sirve para impulsar el proceso, pero no es un acto impulsorio, en ese caso se consideraría Sí. suficiente como para Sí, interrumpir. sí, sí. Claro, porque nosotros antes, con la teoría objetiva que había adoptado el código de Podetti, eran como muy tasados los actos, y además, bueno, no quiero entrar en toda la cuestión y la discusión de los actos complejos y todo eso, pero hoy importa, ¿sí?, la voluntad del litigante. Si yo notifico la demanda a un domicilio que no es, y vuelve esa cédula, entonces yo denuncio otro domicilio. Cada acto que yo realizo es un acto útil, porque mi voluntad es proseguir. O sea, yo estoy denunciando otro domicilio. O abro una información sumaria, donde libro un oficio a la policía, libro un oficio a la Junta Electoral, acompaño en el expediente, ahora es mucho más fácil, porque uno puede subir a la MED, acompaño el comprobante de que yo lo tramité, lo subo a la MED, y entonces yo voy demostrando que voy avanzando en el proceso. Por lo tanto, sí es un acto útil, porque ahora ya no se detiene, no nos detenemos en el acto en sí, sino en la voluntad del litigante. Obviamente que si yo voy a denunciar un domicilio para notificar la demanda, y ya la notifiqué y pasaron 6 meses, ese no es un acto operante. O sea, tiene que ser actos que vayan de la mano del estado del proceso. Bien, clarísimo. La última de caducidad. Preguntan si hay un plazo especial de caducidad en el incidente de caducidad. Un incidente, así que son 6 meses. El único plazo es único, son 6 meses, para todos los tipos de procesos. ¿Bien? No hay, antes se distinguía, para los chicos que, bueno, antes no litigaban con el viejo código, pero nosotros teníamos, por ejemplo, en la justicia de paz, el plazo de caducidad era de 6 meses, y en la justicia civil era de 1 año. En las cámaras de apelaciones el recurso era de 6 meses, o sea, el procedimiento del recursivo era de 6 meses. Ahora no, se unificó, es un solo plazo, 6 meses para todo. El incidente de caducidad, de por sí, como lo dice la palabra, es un incidente. Por lo tanto, caduca los 6 meses. Y no hago nada en 6 meses. ¿Sí? Tengo que dejarlo totalmente inactivo. Tengo que paralizar al expediente, porque si yo realizo algún actito que va de la mano al estado del proceso, no va a caducar.